Ya, les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Hemos empezado un estudio acerca de la doctrina de espíritu, alma y cuerpo. Es interesante este estudio porque de este estudio nosotros podemos obtener conclusiones muy contundentes respecto de cuál es la realidad del ser humano, cuál es la realidad nuestra como creyentes en Cristo. Y hemos hablado ya de que el ser humano es la criatura más compleja de todo el universo, más compleja que los querubines. El ser humano es más complejo que los serafines, que los ángeles y arcángeles, porque ellos tienen cuerpos espirituales. Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un espíritu, el espíritu humano que Dios nos dio. Eh, y nosotros tenemos una vida anímica, y es interesante también establecer que nuestra vida anímica es completamente superior a la vida anímica de los animales. Los animales no tienen raciocinio, los animales tienen instintos, los animales se mueven por instintos. Nosotros también tenemos instintos, de eso no hay duda. La diferencia está en que los animales no tienen un raciocinio. Eh, si una gacela o una cebra ven a un león cerca, bueno, el instinto les dice que pueden ser víctimas del depredador, pero no se alejan mucho, a menos que el depredador ataque. Y el ser humano, por raciocinio, busca alejarse del peligro cuando racionalmente hablando lo concibe. Pero hablemos del propio espectro estructural del ser humano. El ser humano en el cuerpo físico tiene por lo menos tres principios que la medicina considera. Tiene una anatomía. El cuerpo físico tiene una anatomía. Es tronco, cabeza, extremidades, o cabeza, tronco, extremidades. La anatomía. Obviamente la parte interior, los órganos vitales, etcétera. Tiene una fisiología, es decir, el organismo trabaja de acuerdo al código de conducta que Dios estableció en el ser humano. No es un resultado de la evolución, sino el cuerpo físico del ser humano es el resultado de la obra de Dios con sus manos, y en el cuerpo existe una fisiología, es decir, lo que son las respuestas a los diferentes estímulos en los que nos movemos nosotros. Y también tiene una patología, esto es, los resultados negativos que se dan en razón de los descuidos en la salud o de los accidentes fatales que pueden provocar lesiones desde leves hasta serias y severas o la muerte misma. Y esta misma estructura física del ser humano la vamos a encontrar en el alma del ser humano. En el ser humano, el hombre, el ser humano tiene una anatomía del alma, tiene lo que es su estructura, la estructura del alma, tiene una fisiología, es decir, el alma también reacciona a estímulos tanto externos como internos, y se conduce de acuerdo a esos estímulos. Y finalmente también el alma tiene una patología, esto es, el alma tiende a enfermar, el alma tiende a desgastarse. Y esto que acabo de mencionar en cuanto a la anatomía, fisiología y patología, tanto del cuerpo físico como del alma, eh, se dan de manera excepcional en el espíritu, en una manera diferente, muy diferente. Nuestro espíritu humano también tiene una anatomía.
tiene una estructura anatómica, pero nuestro espíritu humano sin Cristo está muerto. Así que su fisiología no se puede concebir. Y, y yo diría hay una, más que fisiología, bueno, una conducta fisiológicamente hablando para el espíritu humano que es la idolatría cuando no tiene a Cristo. Pero no es el espíritu humano, sino es el alma desbordada en idolatría por razón de no tener a Cristo en su noticia. No es el espíritu está muerto. Por eso no hay una fisiología del espíritu humano. Y en cuanto a su patología, no se puede hablar de la patología del espíritu humano si está muerto. En tanto que si está vivo, la única razón por la que está vivo es por causa de Cristo. Es decir, Cristo ha venido, ha llenado ese espíritu con vida, vida completa, vida plena. Y entonces, uno de los principios que veíamos al final de la charla de la semana pasada es que existe una diferencia entre espíritu y alma, para no confundir precisamente en el léxico francés y en la, diríamos, cultura francesa, espíritu y alma son lo mismo. Y en muchas culturas, espíritu y alma se confunden en una unidad. Sin embargo, ya mencionamos que la palabra espíritu en hebreo es raj, raj, con una significación de un viento recio, en tanto que para el griego, dado que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego, en el Antiguo Testamento encontramos la palabra ruach para espíritu, pero en el Nuevo Testamento encontramos la palabra neuma. Neuma es la palabra griega que se traduce como espíritu. En ambos casos, tanto en hebreo como en griego, dan la intención de un viento recio, de un viento fuerte. Yo recuerdo un texto ahora, espero encontrarlo rápidamente para no perder tanto tiempo, en el primer libro de Reyes. No, debe ser, a ver, perdónenme mis hermanos por querer improvisar aquí. Ahorita se los doy muy bien. Sí, es en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Y ahí vamos a encontrar precisamente los contrastes. Para, insisto, para el hebreo es raj, espíritu, para el griego neuma es espíritu. En hebreo, la palabra usada para alma es nefesh. Nefesh es alma, que también se traduce como vida. Y en griego es psique, y psique no solo se traduce como alma, mente, sino también se traduce como vida también. Ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, vemos algo interesante. Verso 10, Elías respondió: sentido a un celo vivo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, noten, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Esta descripción nos da la idea precisamente de ruaj, ruaj, como un viento recio. En Hechos 2, Hechos capítulo 2, bendito sea el Señor. Hechos capítulo 2,
y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio. Está la descripción de ruaj o de eh, neuma. Ruaj en hebreo, neuma en griego. Regresando al primer libro de Reyes, capítulo 19, dice, voy a leer corrido, dice, un viento recio, grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Esa es la idea del ruaj. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Verso 12. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Esta es la idea de nefesh en hebreo para alma. Un silbo apacible, un viento suave. Solamente estoy describiendo las ideas, no estoy diciendo que eso signifique alma o eso signifique espíritu. Pero entonces hemos visto también que no es la misma palabra ni el mismo significado lo que dice 1 Corintios 15:44 en la manera en que se contrasta, una y otra palabra. Vean lo que dice 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal. Esa palabra animal corresponde a psique. Dice, resucitará espiritual cuerpo. La palabra espiritual tiene que ver con neuma. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Noten, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos está dando una explicación clarísima de que lo espiritual es una manifestación y lo anímico es otra forma de expresión, otra forma de manifestación. Y lo está diciendo en razón del alma. Vaya la semilla de regalo, diríamos, vaya la semilla de comentario marginal. Aquí en 1 Corintios 15, diríamos que entre el verso 37 y el verso 54 van a encontrar 7 diferentes maneras en que Dios nos describe la resurrección nuestra. Pero continuemos. Y entonces encontramos pues que esta manera de contrastar espíritu y alma es muy importante para distinguir que no son lo mismo. Y hemos mencionado ya también que en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús hay una separación precisamente de espíritu, alma y cuerpo. Podemos verlo de una manera puntual cuando dice la Escritura que el cuerpo fue puesto en una tumba. Ahí está la separación, el cuerpo fue puesto en una tumba y encontramos que el alma, el espíritu fue a Dios y el alma del Señor Jesús fue puesta en un lugar de tormento eterno. Veamos, Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta palabra ya estaba profetizada en el Salmo 31:5. Y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Y aquí encontramos que el espíritu va al Padre. Y también el apóstol Pedro dice que el espíritu de Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados en el inframundo. Porque el espíritu es eterno y el espíritu es omnipresente. El espíritu de Cristo es omnipresente. Cuando el espíritu de Cristo está dentro del cuerpo de Jesús, ahí el espíritu en sí mismo sí es omnipresente. El cuerpo físico de Jesús no es omnipresente. Y aquí dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, el espíritu va al Padre. El
El Salmo 16, verso 10, va a ser citado después por el apóstol Pedro en Hechos 2. Salmo 16, verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí el salmista David está hablando de dos partes específicas del Señor Jesús, el alma y el cuerpo del Señor Jesús. Cuando dice, no dejarás mi alma en el Seol, obviamente se está refiriendo al alma de Jesús el hombre, y enseguida dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción, se está refiriendo al cuerpo físico del Señor Jesús, el cual no se corrompió a pesar de la muerte física. Y ya un día les di una enseñanza y les he hablado de la semilla, Isaías 53:11, con los ricos fue en sus muertes, en plural, y esto habla de las diferentes muertes que padeció el Señor, pero regresando en torno a su muerte física, su cuerpo no vio corrupción, así que aquí está hablando el alma del Señor en el infierno. Veámoslo cómo lo describe el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, y dice ahí, en Hechos capítulo 2, en el verso 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Y voy a brincar algunos versos para leer en el verso 27, que no dejarás mi alma en el infierno. Casiodoro de Reina traduce infierno. Cipriano de Valera en su revisión considera que es infierno. Y todos los que han revisado la traducción de Casiodoro de Reina hasta el día de hoy traducen la palabra infierno, usan la palabra infierno. Infierno es una voz del léxico y de la cultura latina o de la cultura de Roma. Cuando hablamos de latín o cultura latina, estamos hablando de los romanos de aquella época. Y los romanos de aquella época le llamaban infierno a ese lugar al que van los muertos, que no tienen una dignidad y que deben estar sufriendo un tormento eterno. Y la versión en griego dice Hades. Y la cita que da este texto es del Salmo 16, verso 10, que en hebreo es Seol. Así que sea el Seol en la forma que lo concebía Israel, o el Hades en la forma que lo concebía Grecia, los griegos, o el infierno en la forma que lo concebían los romanos, estamos hablando de un lugar de tormento en donde el fuego no se apaga, el gusano no muere. Y aquí está hablando ya el apóstol Pedro del alma del Señor Jesús. Y no dejarás mi alma en el Seol, en el Hades, en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Brinco la lectura para ver el verso 29. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que sentaría sobre su trono, viéndole antes David le vio antes en una forma de inspiración. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban por palabra inspirada. Y dice, viéndole antes, verso 31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, o en el Hades, o en el Seol, ni su carne vio corrupción. Así que, hermanos, ahí está la separación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu fue al Padre y también fue a los espíritus encarcelados del inframundo. El alma fue al Hades, al Seol, y el cuerpo fue a la tumba. Y esto también lo describen los evangelios, en el sentido de que José de Arimatea proveyó de una tumba para el cuerpo del Señor Jesús.
Y esto habla de la separación de espíritu, alma y cuerpo. No podemos negar esta separación de espíritu, alma y cuerpo cuando la vemos de una manera perfectamente revelada en la sepultura del Señor Jesús, en su muerte, muerte y sepultura del Señor Jesús, cuando Él se levanta de entre los muertos para nunca jamás volver a ver muerte, en un tris, en menos de un parpadeo, en medio parpadeo, el Espíritu de Cristo entró en el alma el Espíritu de Cristo vivificó el alma de Jesús el hombre, y fusionados espíritu y alma nuevamente, entraron en el cuerpo de Jesús el hombre y se levantó de entre los muertos. Tal fue la resurrección del Señor Jesús que tembló la tierra y se hendieron las piedras. Cuando alguien pueda ir a la Rumorosa aquí cerca de Tijuana, podrá ver las muchas piedras que están ahí, y podrá ver en muchas piedras la marca de una grieta que se abre. Ahí en Mateo 27 dice, abriéronse los, versos 52, abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos los sepulcros después de la resurrección de Cristo, obviamente, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esos dos versos describen la resurrección de Cristo y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección. Santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección. Se levantaron en el poder de la resurrección de Cristo junto con Cristo. Cristo se levanta, enseguida se levantan estos santos del Antiguo Testamento. Y les decía de Isaías 53:11, un texto elocuente y al mismo tiempo hermoso. Es una bendición gloriosa este texto. Un apóstol dijo en cierta ocasión que Isaías 53 es el evangelio del Antiguo Testamento. Y dijo eso también: si no hubiera Biblia en todo el contexto que conocemos desde Génesis hasta Apocalipsis, bastaría con Isaías 53 para tener el mensaje de salvación. Dice Isaías 53, verso 11, el trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Esto habla de la carga de pecado que llevó sobre sí por culpa nuestra. Es el verso 9 el que dice: dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en sus muertes. Ofrezco una disculpa porque hace rato dije que era Isaías 53:11. No, es Isaías 53:9 el que habla de las diferentes muertes del Señor Jesús. Pero es el verso 11 el que nos habla de la iniquidad que carga en sí mismo por culpa nuestra. Y esto nos habla del profundo amor que tuvo el Señor por nosotros. El Salmo 88, que es un salmo muy, muy largo, ese salmo contiene diferentes detalles descriptivos de cómo se da la muerte del Señor Jesús. Y Hechos 2:27 lo acabamos de leer, Hechos 16:10 también lo acabamos de citar. Y todo esto gira en torno al hecho de que así como Cristo fue separado en espíritu, alma y cuerpo, siendo su espíritu yendo al Padre y a los espíritus encarcelados del inframundo, el espíritu de Cristo, el alma en el Hades, en el Seol, y el cuerpo en la tumba. Esto nos permite entender que el ser humano puede estar separado, diríamos, en esos tres tomos que conforman el ser humano y que le hacen excepcionalmente diferente a cualquier criatura de todo el universo. Cualquier criatura de todo el universo. Cuando nosotros vemos el texto de Lucas, en Lucas el Señor le dice al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23.
En el verso 42, el ladrón se refiere a Cristo, le dice, en el 42, perdón, el ladrón le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. En otras palabras, el corazón del ladrón se conmovió por los sufrimientos de Cristo, consideró que él era, que el ladrón como tal sí debía morir como ladrón, pero que Cristo no tenía culpa. Entonces el ladrón en la cruz reconoce en Jesús a aquel Mesías del que se había hablado a lo largo de los siglos en la historia de Israel, y le pide que se acuerde de él. En otras palabras, está clamando por misericordia, que Dios, que Cristo tenga misericordia de él. Y el Señor le contesta en el verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hermano Robert Ewing afirma que el paraíso del que habla el Señor Jesús es un paraíso temporal, y voy a especificar por qué es un paraíso temporal. Porque este paraíso se encontraba en una sección del inframundo. La palabra inframundo no aparece en la Biblia, así que espero que no me vayan a apedrear por ello. Pero quiero que vean Filipenses capítulo 2 y vean un detalle importante de este texto que tiene que ver con el inframundo, o lo que está bajo el mundo. En Filipenses capítulo 2, en el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, la parte donde está el Señor, nuestro Dios, el Padre, y de los que están en la tierra solamente dobla sus rodillas ante el Señor, los creyentes, la iglesia. Solamente la iglesia dobla sus rodillas ante el Señor, le reconoce como tal, como el Señor. Dice, y de los que están debajo de la tierra. Y aquí voy a tomarme unos minutos para explicarles brevemente, esto es toda una enseñanza, esto que podemos llamar inframundo de manera libre, no como una palabra autorizada de la Biblia, pero de manera libre. El inframundo se compone de diferentes secciones. En Lucas 16 se nos habla del seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar al que iban todos los que habían creído en el Mesías que habría de venir. El seno de Abraham es descrito por el Señor Jesús en Lucas capítulo 16. Es el Señor Jesús quien habla del seno de Abraham, y Él nos da ahí en ese capítulo 16 tres secciones del inframundo. Lo estoy utilizando la palabra inframundo con libertad, no porque esté en la Biblia la palabra. Ahí dice en Lucas 16, en el verso 22, aconteció que murió el mendigo llamado Lázaro, y el mendigo llamado Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí está el seno de Abraham, donde abajo de la tierra. Esto se describe antes de que el Señor Jesús hubiese ido a la cruz. Es el Señor Jesús que lo está describiendo por sí mismo. El seno de Abraham. Murió también el rico, fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos. Y entonces aquí encontramos que Lázaro el mendigo fue al seno de Abraham, y el joven rico fue al infierno, al Hades, al Seol. Y lo descriptivo del caso es que este hombre, el joven rico, dice en el verso 23, y en el infierno alzó sus ojos. Ahí está el sentido de la vista manifestado en el alma. En el infierno alzó sus ojos, la vista. Estando en los tormentos, ahí está el tacto. Empezó a sentir el fuego, empezó a sentir el calor intenso que quema y que no tiene la manera de ser refrigerado. Dice, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Vio en el infierno sus ojos, estando en los tormentos, sí, vista y sentido del tacto. Dice, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El sentido del gusto, refresque mi lengua. Además del tormento, que es el sentido del tacto, vista, vio al seno de Abraham, vio a Abraham, tacto, el tormento y el gusto, la lengua. Verso 25, díjole Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo el joven rico, ruégote pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Oído, escuchó perfectamente lo que le dijo Abraham. ¿Ven? 4 sentidos ya que se expresan en el alma, porque el cuerpo físico quedó en la tumba, el cuerpo físico de ese joven rico quedó en la tumba, ya se desintegró, está esperando el día del juicio del trono blanco, pero en su alma vio, en su cuerpo sintió, en su lengua deseaba el gusto de una gota de agua y escuchó a Abraham. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Todavía me falta por averiguar dónde está el sentido del olfato, excepto el hecho de que es un lugar donde no hay oxígeno, diríamos, donde lo que se respira es un calor intenso. Pueden ver entonces ahí el contraste, está el seno de Abraham, está el Hades, y hay algo importante, lo que dijo Abraham en el verso 25, una grande cima o un grande abismo está constituido entre nosotros y vosotros. Seno de Abraham, cima profunda, Hades, infierno. Son 3 secciones del inframundo. Hay una sección más del inframundo, que es el Tartaró, donde están los ángeles que no guardaron su dignidad, perdón, ante el Señor. Y finalmente, si mi memoria no me falla, está como número quinto lugar, el lago de fuego y azufre. Al lago de fuego y azufre va a ser lanzado el infierno y la muerte, el falso profeta, la bestia, el Satanás mismo, al lago de fuego y azufre. Bien, ¿por qué esto? Bueno, hermano Robert Ewing dice que así como hay diferentes sectores en el inframundo, y él no utiliza la palabra inframundo, yo lo estoy utilizando de manera libre, pero bien, no hay esa palabra, bien. Habiendo diferentes sectores en el inframundo, también él considera que así como había 6 ciudades de refugio en el tiempo de Israel tomando la tierra prometida, así hermano Robert considera que había secciones especiales en el seno de Abraham, ya específicamente en el seno de Abraham, secciones especiales donde había diferentes tipos de muertos que habían creído en el Mesías que habría de venir, y él considera, hermano Robert considera que algunos de estos muertos fueron los que perecieron con motivo del diluvio. Si bien no se arrepintieron mientras Noé y sus hijos edificaban el arca, cuando vieron venir el diluvio y no pudieron entrar en el arca, seguramente se arrepintieron y alcanzaron misericordia del Señor. Bueno, también el hermano Robert nos da una
semilla diciéndonos que así como hay 6 ciudades de refugio, hay 6 diferentes rangos en el paraíso de Dios. Cuando Cristo le dijo al ladrón, conmigo estarás en el paraíso, se refería al seno de Abraham. Es hasta la resurrección de Cristo, en el tiempo cronológicamente medido de 3 días y 3 noches, en el tiempo cronológicamente medido de 72 horas y un poquito más, porque el diálogo se da entre el mediodía y las 3 de la tarde, se da el diálogo. Ese poquito más, no puedo precisar cuánto es, unos minutos, pero por ahí de las 3 de la tarde, tiempo cronos, es el Señor entrega el Espíritu. Y entonces van a transcurrir 72 horas para que Él se levante de entre los muertos. Y en esas 72 horas, el Espíritu del Señor Jesús, además de estar con el Padre, fue al seno de Abraham. Y ahí fue al seno de Abraham el alma del rico que se arrepintió en la cruz. Gloria al Señor. Y bueno, ¿qué es lo que sucedía en razón de las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio fueron lugares establecidos por Dios para que cualquier homicida imprudencial, el homicida que no quería la muerte de la víctima, simplemente fue un accidente lo que provocó la muerte, pero el homicida estuvo implícito en la conducta. Lo que hacía el homicida era huir a la ciudad de refugio más cercana. Estaban Cedes, Hebrón, ahorita olvidé otros nombres, son 6 ciudades. Huía a la ciudad más cercana, declaraba su causa ante los ancianos de la ciudad. Los ancianos eran los jueces de la ciudad. Los ancianos le escuchaban. Si los ancianos consideraban que realmente había sido un accidente, le dejaban entrar a la ciudad de refugio, y el homicida debía permanecer en esa ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Él tenía que emplearse ahí en esa ciudad. Pero una vez muerto el sumo sacerdote, todos los homicidas imprudenciales salían libres, regresaban a sus casas, a sus hogares, con sus familias. Es una sombra o figura de subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Salmo 68, Efesios 4. Efesios 4 confirma lo que el Salmo 68 dice. La muerte, yo diría, en este caso muy puntual y específico, a la muerte, sepultura y sobre todo resurrección. El Señor Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección con su fe en el Mesías que habría de venir, fueron levantados. Y Cristo tomó la cautividad del seno de Abraham y subiendo a lo alto la llevó cautiva. Aleluya. Entonces estamos viendo, varios principios que nos hablan de la estructura del ser humano, una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Hemos dicho que el Espíritu de Cristo no solo fue al Padre, sino también fue a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 18 y 19. No hay. Esto ya es 2 Pedro, perdón, sí hay. 1 Pedro capítulo 3, versos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahí la palabra espíritu es pneuma.
en el cual también fue y predicó a los neumas, a los espíritus encarcelados. Y aquí voy a complementar dos pensamientos apostólicos que, lejos de contradecirse, más bien se complementan. El hermano Robert Ewing afirma que Cristo fue al seno de Abraham, el Espíritu de Cristo fue al seno de Abraham y el Espíritu de Cristo les dijo: ustedes creyeron en mí, y ustedes que creyeron en mí van a ir conmigo cuando mi alma se levante de entre los muertos. Y el mensaje que da Maurice Ribolda es que el Espíritu de Cristo se volteó hacia el infierno y les dijo a los que estaban en el infierno, noten, estamos hablando de un parteaguas. Para este momento histórico todavía estaba el seno de Abraham, bueno, permanece el seno de Abraham todavía, pero había y sigue existiendo la separación entre el abismo profundo y el infierno. El Señor Jesús, el Espíritu de Cristo se voltea hacia los que están en el infierno y le dice, ustedes no creyeron en mí, ustedes no creyeron que yo habría de venir, por eso están en ese lugar de tormento. Vean qué paralelismo, vean qué confrontación de ideas, pero al mismo tiempo qué complemento. A los que están en el seno de Abraham les dice, ustedes creyeron en mí. A los que están en el Hades les dice, ustedes no creyeron en mí. Es interesante lo que dice el apóstol Pedro, que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que estaban en el seno de Abraham, digamos, estaban a la manera de una ciudad de refugio, no podían salir de ahí, pero ahora, ante la muerte, y yo agregaría y resurrección, en este caso del sumo sacerdote Cristo, son llevados a la presencia del Padre Celestial. El seno de Abraham permanece, y en el seno de Abraham todavía permanecen algunos espíritus, como es el de Saúl y el de Salomón, por mencionar dos ejemplos muy paradigmáticos. La palabra paradigma quiere decir ejemplo, sobresaliente, diríamos. Entonces, por ser dos ejemplos muy sobresalientes, Saúl y Salomón, Saúl, el rey que antecedió al rey David, y Salomón, el rey que fue posterior al rey David, el hijo del rey David. Estos dos personajes, ejemplos sobresalientes, son interesantes porque algunos predicadores afirman que ellos están en el infierno. No, realmente no están en el infierno. La escritura es categórica cuando testifica de cómo Saúl habría de ir precisamente al seno de Abraham. Ahí en el primer libro de Samuel, en el último o penúltimo capítulo, por ahí está cómo el propio Samuel le dice que habrá de estar junto con él. Y el profeta Samuel estaba en el seno de Abraham. Y en cuanto a Salomón, también Salomón, bueno, se desvió, pero Salomón, como dice el Salmo 68, vamos a ver, Dios hablando a David, dice el Salmo 68, no es el 68, perdón, es 88, 89, ahorita les digo bien. A ver, perdón. Salmo 89, dice Dios hablándole al rey David, le dice, verso 28, para siempre le conservaré mi misericordia, mi alianza será firme con él. Esto lo está profetizando Etán, israelita, en un salmo de lamento, el Salmo 89. Y dice algo más, verso 30, si dejaren sus hijos mi ley, está hablando Dios a los hijos de David en lo natural, y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad,
que no mentiré a David. Verso 36, su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Hasta aquí, bueno, la primera parte, yo diría el contexto podemos verlo bien, pero la primera parte habla de los hijos naturales de David, Salomón, Roboam, etcétera. Los descendientes naturales de David, Roboam, Asa, Josafat, Ezequías, Josías, Manasés, Amnón, bla, bla, bla. Pero la parte del verso 36 es elocuente en cuanto a hablar del Señor Jesús en sí mismo y hablar de nosotros como los hijos que Cristo, los hijos que Cristo llevó al Padre. Dice, su simiente será para siempre. Es Cristo la simiente de David, sí. Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Y aquí la luna se refiere a el conjunto de creyentes de la iglesia que formamos el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. A veces me desvío un poco, me desvío mucho. Les reitero Isaías 53:9, con los ricos fue en sus muertes, en plural. Cuánto amor del Señor por nosotros, y solamente a manera de semilla y por recordar algunas maneras de entender las diferentes muertes del Señor Jesús. Número uno, su muerte fue contra natura, porque Dios no puede morir. Hablamos de Jesús el hombre. Su muerte fue antinatural, contra natura. Su muerte fue natural como ser humano. Hay, no sé, 4, 5, 6 conceptos, deben ser 7, pero ahorita de mi memoria no recuerdo, son 7, deben ser 7, digo, no recuerdo si tengo el apunte de 7 diferentes tipos de muertes, pero mencioné por ejemplo esta, ¿no? Que es una muerte natural, su cuerpo físico, es una muerte antinatural o contra natura, es porque Él es Dios, y Dios no puede morir. En fin, ahorita no me detengo en ello. Y bueno, nosotros entendemos que en esta doctrina el cuerpo, hablando de la parte más limitada del ser humano, el cuerpo físico es el vehículo por el cual tenemos conciencia del mundo que nos rodea. A través del cuerpo nosotros podemos ver por los ojos personas. A través del cuerpo físico, por el oído, podemos percibir sonidos y por el olfato percibir tanto aromas gratos como tufos desagradables. En el sentido del tacto, en el sentido del gusto es para disfrutar las deliciosas viandas que Dios preparó en lo natural para que nosotros con acción de gracia las comamos, las tomemos. En fin, a través del cuerpo físico tenemos conciencia del mundo que nos rodea. Nuestra alma está conectada y yo no puedo todavía encontrar, tengo la idea que existe el texto, pero he leído la Biblia y no he encontrado el texto. A lo mejor me lo imaginé yo, que hay una liga de unión entre el alma y el cuerpo. Esto es una realidad, pero yo lo que quiero es justificar la Biblia. Bueno, hay una liga de unión entre alma y cuerpo, y a través del cuerpo físico, el alma también tiene conciencia del mundo exterior, y el alma es básicamente el ego del ser humano. Podríamos decir, el alma es el pequeño argentino que traemos dentro, el ego. No, la palabra ego en griego significa yo. Oh, no, Santiago, no. El yo de cada ser humano. El ego, el argentino que traemos dentro.
Eso es el alma. El alma es el vehículo por el cual tenemos conciencia de nosotros mismos, pero a su vez, ligado con el cuerpo, alma y cuerpo tienen una conciencia, el alma tiene una conciencia del mundo externo también. Hay un evento que se da, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no es grato, hay un evento que se da en algunas personas, en algunos seres vivos, que por alguna razón caen en estado de coma. Hay un automovilista de Fórmula 1, Michael Schumacher, creo. Yo quiero creer que aún vive porque no leo mucho noticias acerca de él, pero vive en un estado vegetativo, en un estado de coma. Le mantienen, diríamos, una vida artificial. Y siendo que está vivo, está aislado, está como en una prisión. Su cuerpo no, no se mueve, no responde a los estímulos externos por causa del estado de coma. Tiene el espíritu de vida porque precisamente respira y se le alimenta. Y en esas condiciones están la mayoría de las personas que caen en estado de coma. Recuerdo puntualmente el caso de una hermana en Cristo, una auténtica situación de crisis muy severa. Esta hermana en Cristo, estando embarazada, se le subió la presión y al subírsele la presión, vino un estado de coma para ella. El bebé se rescató, pero ella estaba en estado de coma. Un sobrino mío hace algunos años, por causa de una enfermedad, cayó en coma. Y me acuerdo que fui a visitarlo y estábamos platicando con quien era su esposa, ella y yo estábamos platicando. Ahí estaba una hija de él, una sobrina mía. Y platicando con la viuda, porque después murió él, platicando con la viuda, hacíamos argumentaciones ella y yo, y entonces la hija dijo: se acaba de mover mi padre. Daba la impresión de que él podía escucharnos y reaccionar ante lo que hablábamos, pero no podía responder. Ese es un elemento práctico, científico, que prueba que el cuerpo tiene vida porque está respirando, pero el alma está aislada. Y el cuerpo, por no tener esa liga, por haberse desconectado esa liga de espíritu y alma, pero donde alma y cuerpo no se puede manifestar. El alma es conciencia de sí mismo, el alma es conciencia del real ego, del yo, pero si el cuerpo está en coma, no puede manifestarse, no puede expresarse. Entonces les decía, el argentino, el pequeño argentino que traemos dentro es el real ego del hombre, el auténtico yo, es lo que podremos llamar la personalidad de uno mismo. El proverbio dice: cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Y esto es un adelanto, una pequeña chispa de adelanto de lo que es el temperamento. Los temperamentos los vamos a considerar más adelante, pero ya aquí empiezan a tener una pequeña semilla. El temperamento, tal cual es su pensamiento en su alma, tal es él. Nabal era un hombre necio, insensato, imprudente, ininteligente. Y bueno, la manera en que lo describe su esposa Abigail dice: bien llamaron su nombre Nabal porque está loco. Y eso es muy fuerte, es muy fuerte. En un paréntesis, para hacer un comentario sobre Abigail. Abigail significa sensata, prudente, sabia. ¿Por qué Abigail aceptó casarse con Nabal? ¿Porque tenía mucho dinero Nabal? No, Abigail aceptó casarse con Nabal porque dijo: bueno, soy la única que puede darle una vida de equilibrio a este hombre. Y es verdad, la pareja, varón y mujer,
deben ser un complemento uno del otro, una forma de equilibrio uno del otro. Bien, regresando entonces, el pensamiento, ¿cuál es el pensamiento del alma? Tal es él. Bueno, nosotros hablamos ya de la personalidad del ser humano. Y bien, ¿qué más podemos decir? El hombre animal no difiere las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Mateo 16, verso 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Noten cómo lo está diciendo: padecer, morir y resucitar. Resucitar. Yo creo que hay una clave profunda en la palabra resucitar. Pero entonces vea lo que dice el verso 22. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle. Pedro acababa de tener una revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y ahora dice, bueno, pues ya que tuve esa revelación de Dios, voy a ser consejero del Señor. Espérate, no hagas eso, no vayas a Jerusalén para que te maten, no vayas. Dice, empezó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Vean el verso 23. Entonces él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Y esto es importante porque en el alma acontecen infinidad de pensamientos. En el alma llegan a cruzarse ideas raras. Aquel varón que predicaba en una iglesia, no voy a cuestionar si era pastor o no era pastor, él se sustentaba como pastor al frente de un pequeño grupo, no conocí el grupo, a él sí lo conocí. Pero él empezaba a elucubrar y a decir, no, que de esta manera fue gestado el Señor Jesús. Nada conforme a la Escritura, completamente pensamientos ajenos a la Escritura. O aquel joven aprendiz, aquel joven que empezaba a caminar en Cristo, tenía unos meses caminando en el Señor, y si le ocurre decir que Cristo va a tener hijos en un sentido natural, pues obviamente un varón le reprende y le dijo, cállate, no digas eso, es una locura lo que está diciendo. Y es verdad. Uno a veces dice locuras porque están fuera de la Escritura. Nuestros pensamientos deben ser siempre templados conforme a la Escritura. Nuestras preguntas espirituales, nuestros acertamientos espirituales deben ser conformes a la Escritura. Y entonces nosotros vamos a encontrar que mientras que el hombre animal no discierne las cosas del Espíritu de Dios, como aquí Pedro, el apóstol Pedro, es decir, Pedro se movió en un momento dado de lo espiritual a lo animal o carnal. Porque en el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estoy en Mateo 16. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? Bienaventurado, verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¡Oh, qué gozo! Una revelación fresca del Padre Celestial al corazón de Pedro. Pero entonces el Señor empieza a explicar, voy a padecer, voy a sufrir, voy a morir y voy a resucitar. Esa parte no la entendió Pedro, que iba a resucitar, pero que esto tenía que hacerse así. Y él lo va a describir puntualmente, así fue dicho por los profetas, así está escrito de mí, etcétera, etcétera. Y Pedro dice, no, que no, ten compasión de ti, que esto no te acontezca, ten compasión de ti. El Señor lo reprende, no entiendes lo que es del Espíritu de Dios. Entonces, de la parte espiritual de la revelación pasa a la actitud carnal de no querer sufrir. Hermanos, y esto es algo que
Todos, absolutamente todos debemos pasar el camino al trono. El camino al trono tiene una estación que se llama la cruz. Bueno, estamos viendo estos detalles. La próxima semana vamos a ver otros detalles importantes sobre esta doctrina de lo que es espíritu, alma y cuerpo. Y lo único que espero es que no se fatiguen y tampoco se... La palabra es, no se aburran. Espero que no se fatiguen, yo diría. La próxima semana esperamos ver más detalles importantes sobre esta preciosa doctrina para después poder entrar a cada uno de los equipos del alma, cómo se componen, la anatomía precisamente del alma. La Biblia nos dice la fisiología y patología del alma. Perdón, la Biblia nos da un conjunto de semillas que con la revelación del Espíritu Santo nos permiten entender en profundidad la anatomía, la fisiología y la patología del alma. La patología tiene que ver con padecimientos, enfermedades, opresiones, diferentes circunstancias que aquejan el alma, y eso, para ello Dios también tiene una respuesta a fin de que nosotros tengamos una vida plena. La semilla es, hay 48 principios de sanidad para el alma. 48 principios de sanidad para el alma. Pero eso, no sé, tal vez en el futuro lo podamos ver. Lo que quiero primero es centrarnos en el hecho de que somos espíritu, alma y cuerpo, y después concentrarnos nada más en el alma, dejar al espíritu a un lado, el cuerpo a otro lado, y concentrarnos en el alma. Y de ahí ver cada componente del alma hasta llegar a los temperamentos, la personalidad de cada individuo. Dios les bendiga por el momento, hermanos.